No sé. Sí, sí. Eh, sí te dije que estaba en Mítico 2, creo que estaba. Sí, ¿cómo se llama? ¿Tengo para micro? Ah, no, tengo que. Igual, igual. Siguiente persona, Rodefel, me puso, ¿no?
Niños, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero. Vamos con la asistencia. Está lista. Vamos a compartir la página del Zoom. Listo, pon atención a la lista. Álvarez. Argudo. Presente, presente Álvarez. Argudo. Argudo. Valderramo. Presente, Argudo. Valderramo. Permita. Presente. Cardoso. Cardoso. Casteló. Cox. Presente, Cox. Cardoso levantó la mano, entonces está aquí. Delgado. Valderramo, presente. Ya. Delgado. Espinosa. Todo el mundo Presente. todo el mundo levanta la mano. Valderramo y Delgado. Delgado también está con el micrófono dañado. Espinosa. Presente. Estrada. Presente. González. Presente. Presente. González John. González Cian. González León, presente. Guerrero. Presente. Hernández. Presente, buenas tardes, ingeniero. ¿Cómo así está Hernández aquí? ¿Cómo así no está operativo? Ingeniero, tengo un evento en el Federador. Estoy pintando ya. Ah, usted está solo pasan eventos hoy. Sí, o solo pasan eventos. Gracias a Dios. Hay un evento municipal. No, no, sí está bien, está bien. Está bien. Mientras haya trabajo hay que hacerlo. ¿Sí o no? Wilka. De ley. Claro, lo importante es Presente. trabajar. Lo importante es camellar, dice. Wilka. Presente. Melanie, pero León. León. Llanos. Presente. León presente. Presente, profesor. Ya nos presenta. Flor. Presente. Lucas. Presente, ingeniero. Martínez. Buenas tardes, presente. Matute. Matute. Medranda. Presente. Mena. Mena. Morales. Buenas tardes. Presente, Morales. Mena levantó la mano.
Oiga, ya que están todos con el micrófono dañado. Me van a arreglar ese micrófono, por favor. Morán, Buenas tardes, presente. Moscoso, Moscoso, Pacheco, Pacheco Anthony, Presente, buenas tardes. Pérez, Presente, buenas tardes, economista. Peña, Peña, Revelo, Presente. Roca, Presente. Romero, Romero, Ruiz, Ingeniero, presente, Romero. Ruiz, Saltos. Salto levantó la mano. Ya, de verdad, ¿qué les pasa que todos están sin poder hablar, sin micrófono? Silva, Presente, muy buenas tardes, ingeniero. Silva. Solís, Presente, ingeniero. Suaz Navas, Presente. Torres, Ullauri, Presente, Yauri. Valverde, Valverde, Presente, Valverde. Vite, Buenas tardes, ingeniero. Presente, Vite. vamos con los que de pronto llegaron tarde. Casteló, Matute, Moscoso, Pacheco, Peña, Ruiz, Torres. Listo. Secretaria, ¿dónde anda? Buenas tardes, profesor, aquí. ¿Pero? Aquí estudiando. Ya, dígame qué grupo le tocaría exposición ahorita. La semana pasada. La semana pasada dio el grupo 1 y 3 y no me acuerdo qué más, pero el 1 sí dio. A ver, me toca el Ya, grupo 5. una Poner el pregunta, tema ya les asigné el tema de repaso para la próxima semana, ¿no? Sí. Ya, creo que el de Ucrania y Rusia les puse. Grupo 1 y 2 sí expusieron, economista. Yo expuse en el 2. Sí, pero el ingeniero dijo que el grupo 4 y 5 exponían un tema y el grupo 1 y 2 el siguiente tema, ya que hoy día vamos a ver dos temas. Por eso, 1 y 2 expusimos ayer, ¿no? Dijo que esta semana íbamos a poner el 4 y 5 y los otros la próxima semana. Así es. Bueno, antes que nada, yo te mandé el tema para la próxima semana. ¿Qué tema puse? ¿El de Ucrania y Rusia? ¿O puse varios temas? Sí, ese puso, ingeniero. Otra semana toca Ucrania y Rusia, nada más. Pero este día ya toca la Expo 11 y la Expo 10. O sea, los dos temas. Toca hoy día la clase 11 y la clase 10. Sí. Sí, quedó para esta semana. Que la semana la vez pasada pasada. no tuvimos la clase. Sí, Sí, tuvimos, pero pero usted pusimos tenía problemas Expo con... 9. Ah, sí. Usted tenía problemas con la... Ya está mejorcito el internet. Ya, entonces vamos con los temas rapidito. Entonces, a ver un grupo. Ya, sí, profesor, el grupo números 5 y 6 tienen que poner sobre el tema de la clase 10, que es la A ver, exposición no de la la estoy globalización. escuchando, niña. Dígame de nuevo. Ya, el grupo 5 y 6 tienen que exponer el tema sobre la globalización, que era la clase número 6. De la clase número 11 a la exposición número 10. ¿Ya? Ya, eso estamos de la primera hora y ahí sigue la siguiente, que es la clase número 13, la clase número 12, la exposición número 11, que toca el grupo 3 y 4. Ya, entonces vamos con el grupo 5 y luego con el grupo 3. Después el 4 y luego el 6. O sea, 3, 4, 5 y 6. Hoy día ponen los 4. Dele. Comparta diapositiva, por favor. 3, 4, 5 y 6.
se ve? Buenas tardes, ingeniero. ¿Ya podemos iniciar? Sí, sí, por supuesto, dele. Ya. Buenas tardes, ingeniero. Nosotros somos el grupo 5. Está conformado por Eliana Morales, Antonio Pacheco, Sebastián Llano y mi persona, Paul Guerrero. Vamos a hablar acerca de lo que es la globalización, la globalización a través de la historia, el mundo bipolar y multipolar y el papel de las redes sociales y su influencia en el mundo. La siguiente diapositiva. Bien, vamos a hablar de lo que es el significado de la globalización. La globalización es un fenómeno basado en el aumento continuo de la interconexión entre las diferentes naciones del mundo en el plano económico, político, social y tecnológico. En este proceso se da una interdependencia económica donde las empresas y los mercados sobrepasan las fronteras nacionales y alcanzan una dimensión mundial. En el proceso de la globalización ha modificado la forma en la que interactúan los países y los sujetos, generando gran impacto en los aspectos económicos como en el mercado laboral, el comercio internacional, mientras que en el lado político ha instaurado el sistema democrático y el respeto a los derechos humanos. Así también se ha visto mejoras en lo que es la educación y la tecnología. Voy a resaltar algunas de las características de la globalización, las cuales están que es un fenómeno planetario, es decir, se manifiesta en todo el mundo. Es universal, pues abarca a todos los aspectos de la vida humana y social, y es desigual y asimétrica, ya que repercute de forma muy diferente según el nivel de desarrollo y poder mundial de cada país. Y por último, que la globalización es impredecible, ya que sus resultados no pueden ser anticipados. Gracias. Bien, ahora yo les voy a hablar sobre la globalización en la historia en el mundo antiguo y moderno. La revolución industrial ha abierto la puerta a la internacionalización de los negocios, la información y la cultura en el occidente. La expansión de los europeos por el mundo, por el colonialismo, impulsó el primer sistema internacional dominado por Europa. La Primera Guerra Mundial puso fin a este sistema, provocando el debilitamiento de Europa y el surgimiento de los Estados Unidos como una nueva dominación. Desde 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo ha estado dominado por dos grandes fuerzas victoriosas, las cuales Estados Unidos de América y han sido la Unión Soviética, y el resto de las naciones estaban más o menos incluidas en uno de los dos bloques encabezados por las dos naciones más grandes en aquel entonces. Desde 1990, el colapso del bloque comunista ha impuesto un nuevo sistema mundial que ya no es bipolar y se organiza en torno a los grandes polos económicos del mundo capitalista, los cuales son Estados Unidos, Japón y Europa Occidental. La Tierra se encuentra unificada por la comunicación instantánea y por una interdependencia económica y tecnológica que cada vez es más estrecha conforme pasan los años. A este fenómeno se lo conoce como la globalización, y la cual la globalización comprende de distintos aspectos. Vamos a hablar de la globalización de distintos puntos de perspectiva, de distintas perspectivas. Desde el punto de vista económico se afianza a través de pautas de producción y consumo generalizadas que se consolidan y difunden, sobre todo desde las sociedades más avanzadas. Las transformaciones económicas guardan estrecha relación con cambios profundos en el plano tecnológico. La verdadera revolución tecnológica producida en las últimas décadas está sustentada por procesos científicos vinculados fundamentalmente con las tecnologías de la información que tienen impacto sobre todas las esferas de nuestras vidas. Las nuevas tecnologías han modificado las formas de producción y de intercambio de bienes y servicios. Actualmente, cada vez más personas pueden acceder a emisiones de radio y televisión de los lugares más diversos del planeta. A continuación, mi siguiente compañero. Yo les voy a hablar sobre el mundo bipolar y multipolar, y también sobre la asimilación occidental o función multicultural. Bueno, como primer lugar vamos a hablar sobre el mundo bipolar. El mundo bipolar es un término empleado al referirse al equilibrio del poder existente en la guerra
la URSS, y el capitalismo liderado por Estados Unidos. Persistió hasta la caída del muro de Berlín. El conflicto entre estas potencias occidentales y orientales del siglo XX han sido los dos acontecimientos de la historia más importantes de la historia moderna. El mundo multipolar. El mundo multipolar particularmente se designa y se caracteriza el tipo actual al sistema internacional en oposición en Estados Unidos y la URSS como las únicas y verdaderas superpotencias mundiales. En el rango de las potencias poderosas con una notoria visibilidad internacional continúa sobresaliendo Estados Unidos, aunque la lista de las alianzas con la Unión Europea, China, Japón y Rusia, como también las destacadas potencias regionales como es la India, Brasil, Turquía, Corea del Sur, Israel, Sudáfrica y Argentina. Aproximadamente en el año de 1991 ocurre a nivel mundial en cuanto económico, social y cultural, en donde países europeos como Francia, Alemania y menor Inglaterra, también países asiáticos como China, alcanzaron a tener influencias y poderes en el cual que ya la URSS y Estados Unidos no eran los únicos que tenían y así se convirtió lo que anteriormente era el mundo político bipolar, ahora en multipolar. La asimilación occidental de la función multicultural. La asimilación puede ser voluntaria, como es el caso frecuente de los inmigrantes, o puede ser reforzada como ocurrente en muchas etnias minoritarias dentro de un estado determinado. En proceso de colonización, procesos de asimilación cultural se han presentado durante toda la historia de la humanidad y muchas han generado nuevas culturas, como es el ejemplo cuando América fue colonizado por lo que son los países europeos, pues se surgió algunas culturas y idiomas y más cosas. A continuación, mi compañero. Buenas tardes, yo le voy a hablar sobre el papel de las redes sociales y su influencia en el mundo civilizado. Las redes sociales han evolucionado al punto de tener influencia en las actividades políticas, económicas, sociales de los países del mundo. Por su naturaleza, las personas suelen ser muy espontáneas en estos canales y esto ha sido uno de los grandes aciertos, ya que finalmente encontramos un medio en el que simplemente de manera más espontánea plasmamos lo que pensamos, somos y en que todos somos iguales. En el ámbito económico, las empresas ven la importancia de la utilización de estas redes sociales para conectarse con sus clientes y generar ingresos. Las empresas se han dado cuenta que pueden usar las redes sociales para generar ideas, estimular la demanda y crear ofertas de productos específicos. La influencia de las redes sociales nos permite el aprendizaje colaborativo e involucra espacios de intercambio de la información, que fomenta la cooperación y demás nos permite tener más conocimiento sobre las nuevas tecnologías. En el ámbito de la educación, permite comprender las relaciones entre el concepto de estilo de aprendizaje que distintos autores han construido y que los estudiantes desarrollan al utilizar estas herramientas como son las redes sociales. Buenas tardes. Bien, el siguiente grupo, por favor. Grupo 4 sigue, profesor. Buenas tardes, compañeros. Ingeniero, nuestro tema son sobre la globalización.
de los beneficios y de los problemas de un dilema ético, las ventajas y desventajas de la globalización, la transnacionalización y el coloniaje cultural y la ciudadanía universal. Mi grupo está integrado por Wilka Lucio Melanie, Medranda Córdoba Yaider, Roca Beas Jean y Sosnava Junco Roberto, mi persona Argo Triviño Lisset. ¿Qué es la globalización? La globalización es un proceso en el cual los países en el mundo se unifican sus mercados, sociedades y culturas a través de una transformación social. Ya bien sean de las políticas y económicas que se hacen y que se envuelven mucho más global, además de que se superan las distancias y las fronteras. A continuación, pues vemos algunas ventajas y desventajas que permite la globalización dentro del mundo actual. Las mejoras y que permite tener mucho más rápido los medios de comunicación y el transporte. También una de las ventajas es que hay un intercambio cultural, hay variedad de conocimientos de un país con otro. También existen acuerdos para resolver problemas mundiales. Ya en este caso, pues, la ONU pues, es la encargada de ese aspecto y que hoy en día, pues, se está viendo esto de la guerra. Son unos acuerdos que se han suscitado debido a problemas que han tenido anteriormente, pues, y que necesitan de tener una resolución o un acuerdo entre los políticos, en este caso los presidentes de cada uno de los países. También otra de las ventajas es la creación de las nuevas organizaciones, como se mencionaba la ONU, y también otras que están a cargo, que permite tener mucho más amplio el tema de negocios o acuerdos que existan a nivel mundial. Otra de las desventajas tenemos que existe pérdida de culturas, costumbres y festividades. Lo que se realiza dentro, en este caso en Ecuador, la quema de monigotes, no se la realiza en otro lado o en otro país. Entonces son diferentes cambios que hay de una zona con otra. Y por ende, cuando uno va hacia otro lugar, esta costumbre irá perdiéndose poco a poco porque uno se va acoplando de acuerdo al sector o de acuerdo al mundo en que les rodea. También otra de las desventajas es sobre la sobreexplotación del ambiente, la disminución del trabajo, la migración, que en muchas ocasiones es uno de los factores en riesgo que se ve hoy en día, el poder político de las empresas sobre los países, la pobreza y la desigualdad. Estos dos últimos puntos son algo que no se podrá erradicar totalmente, pero sí se podrá ver algunas mejoras de acuerdo a la creación de las nuevas organizaciones, como lo veíamos en una de las ventajas. A continuación, mi compañero. Dilema ético. Un dilema ético o moral es una narración breve a modo de historia en la que se plantea una situación posible en el ámbito de la realidad, pero conflictiva a nivel moral, y se solicita a los oyentes o bien una situación razonada. Un análisis de la situación elegida por el sujeto protagonista de la historia. Ejemplo de la ética. Algunos ejemplos de la ética y moral son decir la verdad, no hacer trampa, ser generoso y leal, mostrar solidaridad contra otras personas, devolver dinero perdido, evitar hacer el mal a alguien, no quedarse con bienes ajenos, tratar a los demás como nos gustaría que nos trataran. Hoy en día, en la actualidad, existen casos, por ejemplo, cuando un individuo trata mal a otro individuo, por ejemplo, cuando le hacen el bullying, ellos se sienten bien, pero ellos nunca piensan lo mal que se esté sintiendo la persona a la que se están haciendo el bullying. Y si ellos se encontraran en esa situación, ellos entenderían lo que
el compañero que le están haciendo el bullying, pues, se está sintiendo mal. También la ética ha sufrido cambios y transiciones a lo largo del tiempo. Algunos son muy notables, otros no tanto. Junto con la ética, la sociedad ha ido cambiando sus concepciones de lo ético y moral. La sociedad del siglo XV no es la misma que la del siglo XIX. En la antigua Grecia, la ética surgió como un aspecto fundamental de la sociedad, tanto importante que los grandes pensadores de ese tiempo escribieron obras completas de la ética como tema central. La ética también es una rama de la filosofía. Está considerada como una de las 5 normativas porque se ocupa de las normas de la conducta humana y para distinguirse de las ciencias formales, como las matemáticas y la lógica, y de las ciencias empíricas como la química y la filosofía. A continuación, mi compañero. La transnacionalización y el coloniaje cultural. La transnacionalización de la cultura se refiere al desarrollo de procesos socioculturales que atraviesan las fronteras nacionales y que están relacionadas con el sistema cultural que se desenvuelven en 2 o más naciones. Se comprende que si bien los procesos de transnacionalismo incorporan un universo más amplio que el de los movimientos de población a diferentes países, es claro que los fenómenos de migración constituyen un escenario privilegiado para el estudio de estos fenómenos. Es por ello que al hablar de transnacionalismo daremos especial énfasis de los procesos de migración hacia otros países con culturas diferentes. En 1991 se realizó una investigación en la Universidad de Calgary, en Canadá, sobre la migración de la población del salvadoreña. Esta investigación se realizó entre una perspectiva holística, es decir, se mantuvo con un interés central en dar cuenta que los diversos aspectos se intervienen en procesos de migración con integración de la población de aquella ciudad de Calgary. A continuación, mi siguiente compañero. Entonces, acompañando lo que dice mi compañera, tomando en cuenta que esta ciudad representa un medio completamente diferente a la sociedad de origen, tanto desde una perspectiva ecológica del medio ambiente físico, como de una perspectiva sociocultural, de las dinámicas económicas, familiares, políticas y simbólicas. Por lo cual la integración de los salvadoreños en esta ciudad es una transformación radical para sus patrones de vida. La mayoría de los informantes señalaron que a ellos les gusta la ciudad de Calgary, porque es una ciudad pacífica y calmada, en la que tienen lo necesario para vivir. Un informante recalca que si una abuela hubiera sido millonaria, ella no le hubiera dado tanto como Canadá le ha dado. De acuerdo con este informante, un mecánico de San Miguel, Canadá no dio casa, comida, ni ropa, por nada, ni a él ni a su familia, lo que necesitaban. Otro informante dijo que su esposa entendía que ir a Canadá significaba un mejoramiento para ella. En este sentido, Canadá representa para los inmigrantes de El Salvador la tierra pacífica de leche y miel, que es como una metáfora utilizada para la Biblia en Latinoamérica. A continuación, mi compañero. Gracias. Ciudadanía universal. La ciudadanía universal es la condición que permite identificar a todos los seres humanos como miembros de una misma comunidad política. Los atributos de la ciudadanía vienen generalmente determinados por el vínculo existente entre individuos, un estado determinado. Sin embargo, los derechos humanos pueden entenderse como una forma universal de ciudadanía que trasciende los límites de la pertenencia al Estado, tanto en sentido nominal como territorial. Los derechos humanos deben incluir así un derecho básico a la ciudadanía, que actualmente se formula solo negativamente como el derecho a no ser privado de la nacionalidad. Ese derecho podría reformularse como un derecho positivo, como el derecho al acceso. Los individuos, por su parte, gozan de un reconocimiento cada vez mayor por su condición de sujetos de derecho internacional, precisamente en la medida en que se puede exigir internacionalmente el reconocimiento de los derechos que los estados se han obligado a respetar. Es el lugar que ocupa el individuo en el orden jurídico internacional el que permite afirmar el desarrollo de una ciudadanía universal definida por el disfrute de los derechos fundamentales básicos a la ciudadanía sustancial.
Muchas gracias. Bien, el siguiente grupo, por favor. Tocaría, si fuimos en orden 3, 4, tocaría el 5. Grupo 5. Profe, los otros ya que pusimos, fuimos el primero que pusimos, el grupo 5. Ya, el siguiente, ¿cuál fue? Grupo 6. No, fuimos el grupo 4. 4, 5 y 4. Entonces tocaría el 3 y el 6. A ver, el 3, por favor. Grupo 3. Secretaria, ¿quiénes son grupo 3? Ya, son poner las diapositivas, ya la van a compartir. Ah, listo. Buenas tardes, compañeros, economista. Nosotros somos el grupo 3 y vamos a hablar sobre la globalización de los beneficios y los problemas, ventajas y desventajas de la globalización, la transnacionalización del coloniaje cultural y la ciudadanía universal. Ok. La globalización se extiende con gran rapidez y complejidad, afectando el orden social, cultural, económico de los países. Este fenómeno puede ser gran oportunidad de crecimiento para las empresas, pero a su vez se puede convertir en una amenaza para aquellas que no han desarrollado una cultura fuerte centrada en sus valores. En este contexto, el objetivo de este artículo es reflexionar sobre la importancia de la ética en la globalización y presentar algunas iniciativas difundidas mundialmente a favor de códigos de ética. Algunos ejemplos de la globalización y sus ventajas es que, por ejemplo, podemos decir que gracias a la globalización en las sociedades modernas existe integración y facilidad de las comunicaciones, además de este libre movimiento de mercancías, ¿ya? Como segundo punto de la globalización es el aumento de desempleo en los países desarrollados. Uno de los aspectos más criticados por los detractores de la globalización económica es la fuga de empresas nacionales a países donde los costos de producción son más bajos. En resumen, se podría decir que la globalización es un proceso irreversible, pero está por ver de qué manera se desarrolla. Mientras el proceso avanza, en muchos países se han vuelto a levantar banderas nacionales que hacen sospechar que tal vez a la humanidad aún no está preparada para lograrlo. A continuación, mi compañero, con las ventajas y desventajas de la globalización. Entre las ventajas más importantes de la globalización se encuentran mercados más grandes. Los mercados cada vez se hacen más grandes debido a que cada vez hay más acuerdos comerciales y tratados de libre comercio, que esperan hacer más homogéneo y fácil el proceso de comercio internacional entre las diferentes naciones del mundo. Economías de escala.
Al mismo tiempo que los mercados se amplían, las empresas aprovechan para producir más a un menor costo. Lo anterior amplía los márgenes y los beneficios aumentan. Acceso tecnológico. La interconexión, la comunicación y el transporte permiten tener productos de alta tecnología en tiempo récord. Desventajas de la globalización. Entre las desventajas de la globalización nos encontramos con las siguientes. Aumento de la competencia. A menudo el aumento de la competencia es positivo para la economía. Las empresas compiten y producen mejores productos a menor costo. Consumidores más exigentes. Dado que los productos son cada vez mejores y los procesos de comunicación más rápidos, los consumidores están cada vez mejor informados. Menores márgenes. Relacionado con la competencia, el aumento de esta puede provocar un ajuste en costes. Innovación constante. La innovación constante es otro punto que puede ser positivo, ya que ofrece productos mejorados y sin embargo esto es un riesgo para las empresas. A continuación, mi compañero. La transnacionalización. La transnacionalización de la cultura se refiere al desarrollo de procesos socioculturales que atraviesan las fronteras nacionales y que están relacionados con los sistemas culturales que se desenvuelven en dos o más naciones. Se comprende entonces que si bien los procesos del transnacionalismo incorporan un universo más amplio que el de los movimientos de población a diferentes países, es claro que los fenómenos de migración constituyen un escenario privilegiado para el estudio de este fenómeno. La transnacionalización es una forma específica de la intensificación de las relaciones sociales, culturales, políticas y económicas que trascienden los espacios nacionales. Una manera de estrechar las relaciones transfronterizas sin que haya un centro de poder, de recursos o de referencia es muy claro que estas relaciones y redes que traspasan las fronteras no se tejen principalmente en estados y gobiernos, ni se despliegan en todo el orbe, sino que extienden entre localidades muy precisas a diversas escalas. Colineaje cultural. Junto a la denominación militar y economía tuvieron lugar también procesos de colonización cultural, referidos principalmente a las formas de control simbólico del conocimiento. Esto incluye qué y para qué se conoce. La tendencia dominante fue legitimar como valiosos los modos de pensar eurocentristas y norteamericanización, desvalorizando al mismo tiempo las producciones culturales locales de los continentes colonizados. Así, América Latina miró siempre hacia Europa y luego hacia Estados Unidos, no solo en los aspectos económicos, sino también en la cultura. Se clasificó, por ejemplo, la geografía planetaria de modo que el norte esté arriba y el sur abajo, en un mundo que esté redondo. Y como se sabe, lo que está arriba tiene supremacia. Se configuró así un orden simbólico que estableció cuál era el primero, el segundo y el tercer mundo. Y esto requiere una nueva educación integral, activa y creadora. Asumirlo, hacerlos a cargo de las instituciones no solo reproducen cultura, sino que pueden ser espacios y lugares de producción de nuevas culturas, mediante la articulación de los conocimientos universales que la humanidad ha acumulado en las nuevas tecnologías y los conocimientos. Ciudadanía universal. El término ciudadanía proviene del latín civitas, está ligado al derecho, sobre todo en lo que se refiere a los derechos políticos, sin los cuales el individuo no puede intervenir en los asuntos del Estado. De manera que se considera que ser ciudadano o ciudadana es el mantener un vínculo o sentimiento de pertenencia a una comunidad política.
Ser reconocido por esta, practicar sus costumbres, creencias, aceptar sus deberes y asumir sus derechos, someterse al contrato o pacto social. Desde ese punto de vista, si se considera que 1 de cada 7 habitantes del planeta es un inmigrante, la ciudadanía universal debería enmarcarse como uno de los derechos fundamentales del hombre, por cuanto la libre movilidad de las personas entre los territorios contribuyen de manera fundamental al desarrollo de toda sociedad. De esta manera, la ciudadanía universal es el ideal que permite identificar a todos los seres humanos como miembros de una misma comunidad política y como un nuevo paradigma que procura la libre movilidad humana sin fronteras. Esto no es un concepto nuevo, ha sido trabajado y aceptado en el ámbito internacional vinculado directamente con la universalidad de los derechos humanos. Los derechos humanos deben incluir un derecho básico a la ciudadanía que actualmente se formula solo negativamente como el derecho a no ser privado de la nacionalidad. Gracias. Bien, el último grupo, por favor, rapidito. Sería el grupo 6, si no me equivoco. Sí, el grupo 6. Buenas tardes, somos el grupo 6, que tiene como integrantes a mi persona, Diego Ravelo, Alejandro Martínez, Catherine León, Juan Romero y Héctor Solís. Tenemos diversos temas, pero el primer tema es el significado de la globalización. El significado de la globalización. Bueno, la globalización es un fenómeno basado en el aumento continuo de la interconexión entre las diferentes naciones del mundo, en el plano económico, político, social y tecnológico. El uso de este término se utiliza desde los años 80, es decir, desde que los adelantos tecnológicos han facilitado y acelerado las transacciones internacionales comerciales y financieras. Y por esa razón, el fenómeno tiene tantos defensores como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial como detractor. En este proceso se dan una interdependencia económica, donde las empresas y los mercados sobrepasan las fronteras nacionales y alcanzan una dimensión mundial. Es un proceso especialmente económico, donde se va produciendo una integración de las economías nacionales, provocando así un incremento en el volumen y complejidad de los intercambios de bienes y servicios de la economía mundial. El mercado de bienes y servicios viaja libremente hacia cualquier país del mundo, debido a la gran apertura que se ha dado en el sector del comercio y la inversión. En la actualidad, los factores de producción, como son capital, trabajo y tecnología, fluyen de un país al otro con gran facilidad, gracias al proceso de la globalización. La globalización ha logrado que los mercados se internacionalicen. Esto implica que cualquier productor compite con todos los productores del mundo. La competitividad se hace cada vez más fuerte porque se debe competir con empresas que aplican la tecnología y la innovación, entregando cada vez mejores productos producidos a costes bajos. Cuando se habla de libre flujo de capitales, hablamos de tres tipos de capital. Tenemos la capital comercial. Esta es la capital que se utiliza en la comercialización de bienes y servicios en el mercado mundial para obtener ganancias. Como ejemplo, podemos mencionar a la empresa Shell, que comercializa gasolinas en casi todos los países del mundo. Tenemos el capital productivo. Es el que invierte en la compra de factores de producción para fabricar bienes y servicios. El ejemplo de una empresa, tenemos a Nike, que tiene sus fábricas de producción en China y Vietnam. Tenemos la capital financiera. Es todo el dinero que se invierte en otro país en forma de inversión directa extranjera o por medio de créditos. En este caso, podemos mencionar a la empresa de Nestlé,
que invierte en muchos países del mundo como una gran empresa transnacional. La globalización es un proceso bastante complejo que posee una serie de características que mencionamos a continuación. Facilita el acceso a un mayor número de bienes y servicios, acelera el proceso de aprendizaje e investigación, se sustentan las nuevas tecnologías y el acceso a Internet, permite combinar culturas de diferentes países o áreas geográficas, potencia el turismo y la movilidad de las personas y fomenta la especialización. A continuación, mi compañero. Bueno, me toca hablar sobre la globalización en la historia, en el mundo antiguo y el mundo moderno. Las dos globalizaciones, la que tiene lugar entre 1850 y 1914 y la que empezó hacia 1950 y aún está en vigor el día de hoy, han respondido a las mismas causas. La primera fue debida, por un lado, a las políticas de apertura practicadas por 20 gobiernos de distintos países, que supusieron una fuerte reducción de las barreras arancelarias, y por otro lado, la aparición de nuevas tecnologías que produjeron una importante reducción del tiempo y del coste de transporte. Esta globalización de la economía en la segunda mitad del siglo XIX y en la primera mitad del siglo XX, acompañada de la libertad de movimientos de capital, se tradujo en un gran desarrollo de libre comercio y en un gran movimiento migratorio, favoreciendo la inexistencia en aquel entonces de controles gubernamentales a la inmigración. Gracias. A continuación, mi compañero. El mundo bipolar y multipolar, asimilación occidental o función multipolar. Después de la Segunda Guerra Mundial surgieron dos grandes naciones hegemónicas, Estados Unidos y la URSS, que es la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Su poder iba más allá de sus fronteras naturales y de hecho el mundo se dividió en dos bloques, el comunista y el capitalista. En este sentido, hasta la desaparición de la URSS, el orden mundial se entendió de manera bipolar. En las últimas décadas se habla de un mundo multipolar para describir el orden mundial. Un orden multipolar es un esquema más complejo, el cual existen más de dos focos de concentración del poder. Este último, para muchos autores, daría lugar a un sistema de mayor inestabilidad. El carácter bipolar del sistema internacional durante el periodo de Guerra Fría es reconocido por la mayoría de los analistas. Las características del mundo bipolar. Cuando Estados Unidos y la URSS lideraron la política internacional, el mundo se dividía en dos bloques claramente diferenciados. Había dos ideologías antagónicas: el sistema democrático de los países occidentales, liderado por Estados Unidos, frente al modelo comunista de partido único que impuso la URSS en toda Europa Oriental. Desde un punto de vista económico, Estados Unidos y sus países aliados impulsaron un modelo capitalista basado en el libre mercado, y el bloque soviético mantuvo una economía planificada y basada en la intervención estatal. Desde la perspectiva militar, Estados Unidos impulsó a la OTAN y la URSS el Pacto de Varsovia durante varias décadas, y la URSS y Estados Unidos mantuvieron una tensa guerra fría y paralelamente una rivalidad en conquista del espacio que ha pasado a la historia como la carrera espacial. Es una función multicultural. Multiculturalismo es la tendencia o movimiento que defiende la multiculturalidad, es decir, la cualidad multicultural, que a su vez significa la convivencia de diversas culturas. Una definición que generalmente va asociada al pluralismo étnico o religioso, aunque hay muchas más variables que estas. A continuación, mi compañero. Para finalizar, yo les voy a hablar sobre el papel de las redes sociales y su influencia en el mundo civilizado.
Las redes sociales han evolucionado al punto de tener influencia en la actividad política, económica y social de países del mundo. Parecería exagerada esta afirmación, pero al detenernos un poco a mirar el comportamiento de las personas en estos medios, podemos notar la inmensa influencia en las redes sociales, de las redes sociales. Por su naturaleza, las personas suelen ser muy espontáneas en estos canales, y este ha sido uno de los aciertos más grandes, ya que finalmente encontramos un medio en el que simplemente de la manera más espontánea plasmamos lo que pensamos y o somos. Y en el que todos somos iguales. Sí, es cierto que las personas son más influyentes que en otros medios, pero al final de cuentas, todos sus usuarios tienen la capacidad de convertirse en influencers si aplican una buena estrategia digital. La influencia de las redes sociales radica entonces en eso, en que todos podemos optar a ser influyentes. En definitiva, esto es algo que ningún otro medio había conseguido a tan gran escala. Siempre han existido escritores o locutores de radio, conductores de programas, etc., que emiten opiniones y son escuchados por sus oyentes. Pero con las redes sociales esas posibilidades se han ampliado y ahora cualquier persona puede expresar su opinión y ser escuchado. A raíz de esto, hemos observado cómo las grandes masas suelen manifestarse a través de estos medios y logran volverse virales o tendencia, términos que se han vuelto muy populares en esta era digital. La influencia de las redes sociales no permite el aprendizaje colaborativo e involucra espacios de intercambio de información que fomenta la cooperación y además nos permite tener más conocimientos sobre las nuevas tecnologías y así percibir y procesar la información en el ámbito de educación. Muchas gracias. Listo. ¿Algún grupo más de voluntarios que quiera exponer? Listo, vamos entonces a cerrar con el resumen. Bien, básicamente entre los temas de hoy está la globalización, los beneficios y los problemas que genera. Un dilema ético, la ventaja y desventaja, en otras palabras. ¿Cuál es el significado de civilización? Bueno, que todos dependemos unos de otros, es un mundo interdependiente, no podemos estar totalmente aislados. Parte de el problema, la ventaja y desventaja de ahorita de la guerra, de los bloqueos, es que si bien es cierto, por un lado bloquean a Rusia, por otro lado Rusia lo bloquea a Europa y lo bloquea a Estados Unidos. Tanto así que Estados Unidos ha tenido que ir al dictador Maduro, dictador entre comillas, a pedirle petróleo. Tanto que sé que era dictador, que era narco, que era un narcoestado, que el destaperro de Maduro tiene preso, que tiene lavado de activos. ¿Se acuerdan todo lo que decían de Maduro? ¿Y ahora? Ahora ya no es dictador. Para que vean que Estados Unidos, a los que son de izquierda o los que no están con él, los ataca. Como ahorita necesita de Maduro, ahora sí lo reconoce como presidente. Ya a Guaidó no le interesa. Pero sí le va a pedir petróleo a Venezuela. Es increíble, ¿no? Espero que quede claro que Maduro entonces no es un dictador. Porque Estados Unidos cuando le conviene le llama dictador a alguien, cuando no le conviene, no importa lo que ha hecho para llegar al poder, simplemente como es aliado, no pasa nada. Estados Unidos fue aliado de Pinochet, un dictador de Chile. El mismo Ucrania, en 2014 un golpe de Estado contra el presidente que era prorruso, que era aliado de Rusia. Y Estados Unidos apoyó ese golpe de Estado. Luego hubo elecciones y subió el presidente actual. Entonces, cuando le conviene a sus intereses, apoya, cuando no le conviene, pues se pone en contra. Pero ahorita yo creo que la guerra, lo que ha pasado en Ucrania, es una provocación de Estados Unidos y se aprovecha para sancionar a Rusia. Así como ya mandó una delegación a Taiwán para torear o para instigar, para molestar a China.
Imagínense que China también ataque Taiwán y se arme todo una ola de bloqueos de los Estados Unidos a China. Lo que pasa es que ya Estados Unidos había perdido y está perdiendo la hegemonía global. Rusia tiene cada vez más entrada en Occidente. China tiene cada vez más entrada en Occidente. Entonces el socialismo le estaba ganando. Y esto de la guerra es un pretexto. Y por eso está buscando que también China entre en guerra. Esa es mi opinión. Bueno, ya veremos el análisis de ustedes cuando hagan la investigación para la próxima semana. Pero básicamente, por este mundo globalizado, funcionan y no funcionan las sanciones. Porque así como está bloqueado Rusia en algunas cosas, Rusia también ha bloqueado algunas aerolíneas, algunas empresas de Estados Unidos o de la Unión Europea. Y ya está haciendo negocio con Siria, está haciendo negocio con China, con países que no son aliados de Estados Unidos. Y ahí se forma lo que ya vimos en clases anteriores, el mundo bipolar. En lugar de ser un mundo donde se busque un solo objetivo mundial, se busca polarizar y crear el odio y la división. Estados Unidos, a todo el que está con él o aliado a él o sumiso a él, lo abraza y lo cobija y lo recibe. El que está en contra o le puede competir simplemente es su enemigo. Y es lamentable. Ahora todas esas medidas tienen consecuencias mundiales. El precio del petróleo está por $130 y va a seguir subiendo. Aquí debería ser una buena noticia. Sin embargo, no hay obras, no hay trabajo, no hay escuela. Simplemente no se ve el resultado de ese. Decían que Correa hizo tanta obra porque tuvo un precio del petróleo alto. Y lo máximo que llegó el petróleo de Correa fue a $100. Ahora el petróleo está a 130. Y no se ve las carreteras que se hagan, ni se esté planificando hacerlo. No se ve que se esté planificando hacer escuelas. No se ve que se esté planificando hacer UPC. No se ve que compren patrulleros para la policía. No se ve que compren más armas a la policía, más chalecos. No se ve recursos. ¿Cuáles son las ventajas de la globalización? Bueno, en la parte económica, el libre comercio viene de servicios, porque a nivel mundial usted tiene la opción de mantener productos en todo el mundo. Hay un libre comercio. Usted puede entrar a Amazon, entrar a Mercado Libre o a cualquier otra plataforma y usted comprar un artículo que esté en España, que esté en China, que esté en donde sea, usted lo trae. O sea, la oferta de productos se ha globalizado también, así como la demanda. Usted también se produce, puede vender a China, puede. De hecho, tengo un ex alumno que trabaja en una camaronera que le vende camarón a Rusia. Entonces, ya ahora los mercados no son solamente locales y regionales. Ya los mercados son continentales o globales, mundiales, donde usted puede venderle a cualquier parte del mundo. Mayor competitividad empresarial, porque al usted vender a nivel mundial, también compite con personas, con empresas de otros países. Por lo tanto, debe aumentar la competitividad y la calidad de los productos, porque mi producto, si lo mantengo en mala calidad, no puede competir contra productos del extranjero que siempre son de buena, o en la mayoría de veces son de buena calidad. Disminuir los costos de producción, dado que se trabaja y se vende para el mundo, se trabaja con economía de escala y los costos de producción bajan. Desarrollo tecnológico y mayor oferta de empleo en los países en vía de desarrollo. Los países desarrollados pierden mano de obra porque las empresas se van a países subdesarrollados donde pueden obtener descuento en impuestos, mano de obra mucho más barata. Claro, eso precariza el empleo. O sea, acá siempre, los neoliberales siempre piensan que hay que quitar impuestos y hay que bajar los sueldos para que haya más trabajo. Y eso es una utopía, eso es una mentira. Porque si un empresario tiene 10 trabajadores y con los 10 hace toda la producción del mes, si el empresario puede contratar 9 y con los 9, en lugar de los 10 hacer el mismo trabajo, lo hace. Vota el uno y se queda con los 9 o se queda con 8 y le dice, pónganse la camiseta, vamos a seguir trabajando, vamos a meterle más ganas. Y van a tratar de producir lo mismo con 8 trabajadores o con 9. El empleador nunca va a contratar 11 o 12 si necesita solo 10, ¿para qué? O 9, ¿para qué va a contratar 20 trabajadores? No es madre de la calidad el empresario. Es que el salario está por la mitad, por lo tanto, como están más baratos, puedo contratar más. Depende. Porque si yo te le pagaba 400 a cada empleado, ahora le pago 200 de base. Yo no voy a contratar 20 para que no hagan nada.
Si yo solo necesito 10, máximo 12, ¿para qué voy a contratar 15 o 20? Solamente porque son más baratos. Voy a tener gente vagando. O que haga muy poco. O cuando con 10 se trabaja bien, con 20, cada uno va a hacer la mitad. Y voy a crear negocio en la compañía. El empresario no es madre de la caridad, no es beneficencia. Eso es una mentira que dicen que si bajan los salarios, aumenta la oferta de trabajo. Porque el empleador va a contratar más. Eso es una falacia, es una mentira porque en la práctica no se da. O sea, si yo, por ejemplo, estoy en mi casa y yo tengo una empleada y le pago 400 al mes, si bajan a 200 el salario, yo voy a contratar 2 empleados. Voy a contratar 3 empleados. De pronto si la necesito, pero ni que yo tuviera harta plata para coger y decir, bueno, vamos a contratar 3 empleadas más. Una para que limpie la planta baja, otra que cocine, otra para que limpie la planta alta y otra para que limpie el patio. ¿Quién hace eso? A menos que tenga una mansión y yo sea millonario. Y ahí lo único que logro es precarizar, que la gente gane menos y que el empleador, perdón, se ahorre dinero. Entonces, eso no funciona de decir que bajemos los sueldos y que por eso vamos a contratar más. No funciona, nunca ha funcionado. Lo intentaron aplicar en los años 90, a inicios del 2000, en 2003 estuve tercerizado. Y no es que había más empleo porque estábamos tercerizados. Simplemente se pagó y se tapó mucho al trabajador. Bien, mayor oferta de empleo en los países en desarrollo porque los países desarrollados, las empresas de esos países viajan, van a otros países que van a ofrecer menos empleo, menos precio, menos costos salariales. En política se modifica la legislación a nivel nacional e internacional. De hecho, se copian muchas legislaciones locales de países extranjeros. Ventaja en la globalización, la cultura, mayor intercambio cultural, incentivo del turismo. Yo por lo general cuando viajo a otro país, cuando viajé por ejemplo a México, estuve revisando qué puedo conocer en México. Yo estuve casi 15 días, 13, 14 días, y tuve varios días libres del tour, en donde yo podía hacer donde quiera ir. Entonces investigué en Ciudad de México dónde podía ir y me fui a conocer el Estadio Azteca, me fui a conocer el Museo de Pedro Infante, que no estaban en el itinerario, no los había contratado. Y entonces yo me fui por mi cuenta y conocí esos lugares. Fue interesante, por supuesto. Lo mismo en Argentina, cuando estuve en Argentina, yo no tenía en el tour porque era bastante costoso el tour al Estadio River o al Estadio Boca. Como tuve un par de días libres, en esos días me dediqué a hacer lo que yo quisiera. Contraté un taxi y me fui al Estadio de River. Me salió mucho más barato. Si no me equivoco, costó $6 la entrada en el Estadio de River y como $7 o $8 en el de Boca. Y los tours se vendían por $50, $60, $80. O sea, es abismal la diferencia. Y fueron tours totalmente bonitos, excelentes. Conocer el estadio por dentro, la Bombonera, el Estadio de River, pisar la cancha, conocer las Copas Libertadores que ganaron cada uno de sus clubes, tomarse fotos, conocer la general de cada estadio. Había el museo de cada estadio, de cada uno, de cada equipo en el estadio. O sea, fue realmente muy bonita experiencia. ¿Pero por qué? Porque yo estuve buscando en YouTube, estuve buscando en Internet cómo llegar y qué lugares conocer y los costos. Yo ya tenía una referencia que me salía mucho más barato si yo iba directamente a que si lo contrataba por medio de la agencia, porque la agencia tiene que ganar su dinero, su comisión. Como cuando viajé a Galápagos. La primera vez fui en tour, la segunda vez fui por mi cuenta y me fue mucho más barato porque, por ejemplo, un tour al León Dormido, que es un tour muy famoso y muy bonito de Galápagos, de Isla San Cristóbal, me lo vendía el tour, la agencia en 150. El tour me salió en $80. Yo solo salí del hotel, bajé como 2 cuadras al malecón, fui a las agencias que estaban en el malecón, contraté el tour, $80. Excelente el tour. El Cerro Tijeretas, que es un cerro muy bonito, muy turístico, estaba como a 6 cuadras en el hotel. Yo por internet más o menos vi cómo llegar, me fui caminando y llegué. No pagué el tour de Cerro Tijeretas. Entonces, es increíble que muchas cosas usted puede conocer por su cuenta, dado
el Internet. El Internet ayuda mucho. Usted puede viajar a través de Internet. Yo busco en YouTube. Ahí hay youtubers que le dicen qué es lo que puede conocer, qué es lo que no puede conocer, cómo puede hacerlo más barato, cómo le puede salir más barato. Entonces el Internet, la globalización ayuda a que esa información esté ahí y solo usted tenga que tomarla y que le beneficie. Le beneficie. Entonces hay un incentivo en la parte turística, ¿no? Comparte el conjunto de valores universales. Sí, los valores ya no son locales ni regionales, ya son universales. El valor a la vida, la lucha contra el aborto, la lucha contra las drogas, se vuelven universales debido a esta globalización. En lo social, las relaciones humanas se han fortalecido porque nosotros los seres humanos tenemos cómo relacionarnos con amigos o amigas que tenemos en otra parte del mundo. Yo tengo una amiga en Perú, que cuando viajé ella me hice amigo de ella. Tengo un amigo en Argentina, tengo una amiga en Canadá. Y yo me puedo comunicar con ellos por Zoom o por WhatsApp. Y esas son las bellezas las ventajas de la globalización y en este caso de las redes sociales, en este caso de las comunicaciones actuales. Usted puede, y de hecho yo he estado en una conferencia en México, el conferencista estaba en México, y nosotros estábamos aquí en Ecuador. Y tenía gente de Colombia, de Perú, de todos los países. Y él estaba en México dando la conferencia por Zoom. Entonces, es increíble la forma en que nos ha ayudado las redes sociales, en este caso la tecnología de la información, la informática y el Internet a la comunicación en el mundo, tanto personal o para negocios. Bien, mayor accesibilidad e intercambiar información. Sí, si yo en breve que yo les mandé a investigar, usted tendría que ir hace 20 años, tendría que ir a la biblioteca. Ahora usted basta que lo googlee o lo busque en alguna biblioteca virtual y ya está. Nosotros hace 20 años teníamos que ir a la biblioteca. Usted llegaba a la biblioteca, buscaba la ficha del libro, prestaba el libro, dejaba la cédula y le iba a sacar copias, que quería sacarle copia a algo, y si no se ponía solo a leerlo o sacaba a mano las ideas que quería del libro. Luego pedía otro libro, hacía el mismo proceso y luego los devolvía y le volvían a hacer. Hacía el proceso. No sé si ustedes alcanzaron, de pronto ustedes tienen 20, 19, no alcanzaron las bibliotecas físicas, o que todavía hay, pero no, ya el uso del Internet, el uso de los celulares, de las tablets, de las computadoras, del laptop, ya hace que poco se visiten las bibliotecas físicas y más se visitan las bibliotecas virtuales. Vamos a la parte de las desventajas. En economía, los países desarrollados son grandes potencias y obviamente hace que la diferencia entre las clases sociales, entre ricos y pobres, se agudice, se amplíe. Esta globalización también globaliza la pobreza y también globaliza la riqueza. Es increíble. Los países desarrollados aumentan el desempleo porque las empresas multinacionales van a países en vía de desarrollo donde van a tener mano de obra más barata. Hay una desigualdad económica entre ciudadanos de un país. ¿Alguien puede creer que hay pobres en Estados Unidos? Sí, hay pobres en Estados Unidos. Hay pobres. Hay unos documentales de este señor Moore sobre la gente pobre de Estados Unidos, la gente pobre de Los Ángeles. Pasa que las películas, la serie y la televisión solo te muestran lo bonito de Estados Unidos. No te muestra que también hay cola de gente haciendo fila para sacarle la basura comida. Pero sí te la muestra de Venezuela, sí te la muestra de Cuba, porque le conviene que se hable de eso y que la gente critique para criticar el socialismo. Cuando estuve en Argentina en el 2018, todavía estaba Macri. Me acuerdo que presencié, justo abajo de mi hotel pasó, que mi hotel estaba a 1,5 cuadras del Palacio Presidencial. Y llegó una marcha de los trabajadores de Argentina en contra de Macri. Y en la noche, cuando salí a pasear, pasé por las calles de Buenos Aires y vi gente sacando comida de la basura. Ay, profe, pero eso en todos los países. Claro que hay en todos los países. Hasta en Estados Unidos. Esa es la pobreza lamentable que hay. Pero vienen las imágenes de la prensa solo de eso que pasa en Venezuela, como en todo país. Miren Venezuela cómo está por el socialismo, que está comiendo de la basura, pobre gente. Cuando hay en todos los países.
porque todos los países generan pobreza, en unos más, en otros menos. Y en el capitalismo sí hay pobreza, hay bastante pobreza. Hay una diferencia abismal entre los ricos y los pobres. Que lamentablemente con esta globalización se da para que los ricos sean más ricos y los pobres sean más pobres. Acortamiento de los recursos naturales y materia prima en los procesos de producción, se sobreexplota en los procesos productivos lo que es la mano de obra y las materias primas, y más que nada las materias primas de países subdesarrollados, en vías de desarrollo. La globalización ha sido un reto que ha tenido que enfrentar la política internacional. En algunos casos, medidas tomadas no han sido más adecuadas, al contrario, se han generado mayor desigualdad social, cultural y económica. Sí, definitivamente, con esta globalización nos damos cuenta que en muchos países se toman decisiones que a veces no funcionan. O se ve como nunca. Imagínense que ahora tan fácil para nosotros darnos cuenta el doble discurso que tuvo Estados Unidos. Hace 4 o 5 años decía que Guaidó era el presidente, que Maduro es un dictador, que Maduro tiene nexos con los narcotraficantes, que tiene el testaferro que es Alex Saab, que Alex Saab hizo negocios por medio del sistema Sucre con Venezuela, y que es culpa de Ecuador, que es culpa de Correa porque creó el Sucre. Y ahora Estados Unidos igual va a Venezuela a pedirle petróleo, a reconocer que el presidente no es Guaidó, sino que es Maduro. Entonces, cuando me conviene, Maduro es malo, es el dictador, Correa es el malo, el otro. Cuando no me conviene, eso ya son amigos, son aliados, está bien, no hay problema. No ha sido tan malo, no ha sido tan dictador Maduro. Biden diciéndole que Putin es un dictador. ¿Cómo le podemos creer a alguien que le dijo dictador a Maduro y ahora le manda una comisión a que converse con él a que le pida petróleo? ¿Cómo le podemos creer a que Biden ahora le dice dictador a Putin? Entonces, esta globalización, esta información que está en todos lados, que nos damos cuenta que esta guerra que está en mediática, había un video de un tanque ruso que habían matado a unos soldados. ¿Cómo llegan los videos que antes no nos llegaba videos de Vietnam, no nos llegaba videos de la Segunda Guerra Mundial, porque no existía en ese momento la tecnología? Ahora sí nos llegan de las guerras actuales, nos llega la información de ambos bandos. Entonces, hay puntos a favor y puntos en contra de la globalización, pero por suerte la mayor parte o las ventajas son superiores de largo sobre las ventajas, ¿no? Como les decía en otras clases o otro curso, cuando hay bullying o acoso, es algo malo, por supuesto, pero hay bullying o acoso en Facebook. Sí, entonces prohibamos la entrada al Facebook. Saquemos a Facebook de Ecuador. No, la solución no es eso. O sea, el problema no es la herramienta, el problema es quién usa la herramienta para bien o para mal. Hay gente que usamos bien el Facebook para nuestras amistades, nuestros conocidos, para vender inclusive, hay gente que lo usa, y hay gente que lo usa para mal. Como toda herramienta se puede usar para bien o se puede usar para mal. Bien, eso más o menos en cuanto a ventajas y desventajas. Bien, la transnacionalización se refiere a que la cultura desarrolla un proceso sociocultural que atraviesa las fronteras nacionales. Significa que ya se convierte en un nivel, o se incorpora a un universo un poco más amplio de movimientos de población entre los países. El transnacionalismo es un tema o es un fenómeno político ideológico asociado a la globalización. Ahora nosotros somos miembros ya no de un país, sino somos de un planeta. Somos ciudadanos ya del mundo, no somos ciudadanos locales. Usted puede ver que, más que nada, el ecuatoriano va una semana a Colombia y regresa hablando como colombiano. Va una semana a España y regresa hablando servido, como español. Lamentablemente se nos pegan mucho los modismos y los acentos. Puede hacerlo por broma. Como dije, tuve 2 semanas en México y regresé hecho el chistoso hablando medio así, órale, porque me pareció interesante, chistoso. Claro, ahora me ven a hablar normal, solo me duró un par de semanas más molestando. Pero hay mucha gente que se le pega eso.
Hay gente que, por ejemplo, siendo ecuatoriano, tiene la bandera de Estados Unidos en su cuarto, o la bandera de Inglaterra, siendo ecuatoriano. Y es falta de pérdida de la identidad, también un problema negativo de la globalización, que hace que las personas pierdan su identidad. No pasa con todos, no pasa siempre, porque hay muchos ecuatorianos que nosotros sí nos gustan nuestras raíces. Y defendemos nuestras raíces. Nos encanta nuestra comida y cuando viajamos extrañamos nuestra comida. Pero se dan casos de que sí hay un problema de la pérdida de la soberanía y de la entidad nacional por esta globalización. Pero respecto a eso, sobre, como te dice, que falta de pérdida de identidad, aún así hoy en día hay no sé si serán los jóvenes o falta de conocimiento que existe, pero ya salen diciendo desde que ya no quieren ser de aquí de Ecuador y que quieren salir huyendo ya. O sea, desde ya pierden la falta de identidad estando aquí mismo en su propio país. Claro, pero ¿a qué cree que se deba esto? Al entorno de uno mismo, imagino. A ver, no la escuché bien, parece que hay una referencia. Es dependiendo lo que Depende de con quién te relacionas en las personas y en tu ambiente laboral. Depende de muchas cosas, pero más que nada es que también la falta de oportunidades de los chicos. La falta de acceso a la universidad, no por el examen, que el examen hay también en Colombia. Y si tú vas a Estados Unidos también tienes que hacer exámenes para ingresar a la universidad, y es mucho más fuerte. El problema es el acceso a la universidad porque no hay más universidad, no hay más cupos. Cuando Lazo propuso que iba a eliminar el CENSI, que no lo hizo, que no lo eliminó, la solución no era eliminar el CENSI. La solución era aumentar las plazas, hacer más facultades, hacer más edificios, para hacer más aulas. Entonces ya el cupo, si tú tenías en medicina un cupo de 3.000 alumnos porque tenías aulas para 3.000, y tú coges y le haces un nuevo edificio, le duplica la capacidad, ya no tengo aulas para 3.000, tengo aulas para 6.000. Entonces todos los alumnos que se quedaban fuera para estudiar medicina ya pueden estudiar porque aumenté el cupo. ¿Sí me estoy explicando? Entonces la solución no es eliminar el CNC, no era eliminar el CNC, era aumentar el dinero, la inversión. Lo que pasa es que eso es gasto público. Recuerden que los gobiernos neoliberales lo que buscan es el Estado flaco, que no invierta. Por eso tienen dinero en altas reservas monetarias internacionales, pero no tienen dinero para darle a las universidades, no tienen dinero para hacer más escuelas, no tienen dinero para patrulleros para policía, para dar más seguridad. ¿Qué es lo que se dice? No, es que eso es pelea de bandas. Sí, pero el deber del gobierno es solucionar eso, es no hacer que haya tanta delincuencia, controlar, y no lo hacen. Entonces, con esas características, un chico que recién se gradúa, ¿qué está pensando? En que aquí no tiene trabajo, en que aquí no tiene cómo estudiar. Está pensando enseguida en viajar a Estados Unidos o a España para ahí ganar mejor y poder ayudar a su familia. En eso está pensando él. Que es lo mismo que pensaban en el año 2000, con la crisis del periodo bancario. Han vuelto a pensar lo mismo. Porque otra vez volvimos a que no haya las oportunidades, no haya oportunidad que salga becado, no hay oportunidad de que pueda estudiar. Entonces el chico ve que no tiene oportunidades y lo que busca es migrar. No solamente los chicos, también los que son un poquito más grandes también están pensando en migrar porque piensan que ya no hay más oportunidades. Y eso ocurre a nivel país, también a nivel ciudad. Hay ciudades del campo que se quedan vacías porque viajan, emigran a las grandes ciudades a buscar mejores oportunidades. Porque en las ciudades más grandes hay un poco más de oportunidades que a veces en el campo. ¿Pero por qué? Porque en el campo no hay los recursos. Porque en el campo no hay la inversión pública que le dé al campo un mejor nivel de vida que haga que los chicos se queden ahí. Por ejemplo, cuando se hizo la Universidad Iquian,
que es una universidad, algo así como agraria, de investigación, en el Oriente. Muy buena idea, porque con eso la gente se queda y estudia allá, no tiene que viajar a Guayaquil o viajar al exterior. Entonces hay que darle la facilidad, la oportunidad a la gente para que se quede en su tierra y que no esté pensando en irse a otro lado o no esté pensando en delinquir. El problema de la delincuencia no solamente es, ay, es que los narcos, es que porque Correa sacó la base de Manta. Oiga, Colombia tiene 9 bases militares de Estados Unidos. 9, no una, 9 tiene. Y sin embargo, ¿quién es el principal productor y exportador de droga en el mundo? Colombia. ¿De dónde viene la droga que entra a Ecuador? De Colombia. ¿A dónde va? ¿A Estados Unidos o a Europa? Entonces, la pregunta es, ¿por qué con 9 bases militares todavía hay droga en Colombia? Y acá se llora por una base. Que porque no hay esa base es que ha venido tanta droga acá al Ecuador. No, es falta de control de las autoridades, que la policía no ha podido, no ha sabido controlar todo este problema. La corrupción misma, ingeniero. La corrupción, exactamente. Mire que ese radar, el radar de Montecristi, lleva casi 5 meses dañado. Casi 5 meses dañado. Y decían que con ese radar iban a controlar la droga, que no sé cuánto, porque el gobierno anterior pactó. ¿No les parece sospechoso que el gobierno tenga plata para un radar arreglado? O que se compre uno nuevo. Porque ese radar lo compró Correa, no lo compró Lazo. Lazo nomás lo reubicó. ¿No le parece que es sospechoso que 5 meses esté dañado? Y se lo vendió como que era la solución, porque antes no se controlaba para nada el paso de droga, ahora sí lo vamos a controlar. 5 meses dañado. Pasará 6 meses, 7 meses, 1 año, 2 años. Y la culpa no es del gobierno. La culpa sigue siendo del gobierno anterior. Así siempre le van a echar la culpa, porque es muy fácil echarle la culpa a otros de las cosas que no puede hacer uno. Es lamentable. Y por último, para cerrar el tema de la clase, la ciudadanía universal habla de que nosotros tenemos como un derecho humano el poder transitar libre por el mundo. Pues deberíamos porque a veces en la práctica no funciona. A nivel de Sudamérica sí. Usted puede ir a Colombia, Argentina, es más, a Colombia y a Perú pueden ir con la cédula nada más sin pasaporte. A Argentina sí pueden deben ir con pasaporte, pero pueden ingresar sin visa. Pero para México, para Estados Unidos, para Europa necesitan visa. ¿Pero por qué? Porque ahí no se respeta ese derecho a la ciudadanía universal. Porque lo que esos países hacen es que no puedas pasar para que no te quedes a trabajar. Si tienes plata y vas a gastar el dinero, anda. Brazos abiertos, venga. Pero si eres pobre, que quieres buscar mejores días y mejor trabajo, no puedes ir. No puedes. Y te bloquean. Yo viajé 2 veces a México cuando no había visa. Porque México tuvo visa hasta el 2018, creo. En 2019 la quitaron. Yo me fui a México, a Cancún primero, después me fui a Ciudad de México, a Acapulco, me hice un tour bien bonito. Y regresé, porque fui a conocer, siempre quise conocer. Ahora que han vuelto a poner visa, se complica porque uno tiene que ir a sacar visa. Yo sé que me la pueden dar, pero es el trámite. Como aquí en Guayaquil no hay un consulado, no, pero no se tramita la visa, solo en la embajada. Ah, no, no hay consulado tampoco, solo la embajada en Quito. Entonces hay que viajar a Quito a pedir la visa. Entonces, no se respeta ese derecho a la ciudadanía universal. Nosotros somos ciudadanos del mundo y deberíamos tener opción de viajar por cualquier parte del mundo sin ningún problema. Sin ningún problema. Bien, ¿alguna pregunta, niños? Porque ya estamos con la hora. Yo, profe, respecto al cuestionario, no se lo hace entonces. ¿Cuál? El de repaso. Sí, claro. El que cierra el lunes. Sí, claro, el cuestionario tienen que hacerlo. Eso ya saben ustedes, yo tengo que andar diciendo. Ok. Está como una Yo creí que la había abierto así sin querer. Sí, estaba para el lunes. Está para el lunes, todavía tienen tiempo, háganlo por favor. Ya voy a mandar un mensaje para recordarles, porque me va a decir, es que el profe no dijo. No, eso ya está dado. Yo les dije que siempre que las actividades no necesito andarles haciendo acuerdo. Ustedes tienen que solito responderla. Igual lo hicieron en el primer parcial. Entonces, y es un repaso, una lección repaso para el examen.
Y es sencillo, gánense en esos puntos. No sé por qué a veces no quieren hacerlo o me preguntan a ver si es que de pronto yo digo, no vale. Sí vale, ahí está. Háganlo con conciencia, está sencillo, son 10 preguntitas nada más. Respondan eso y ganen esa nota, ¿no? Listo. ¿Alguna pregunta más? Niños, un placer, tengan una linda semana, un lindo fin de semana. Nos vemos el próximo viernes si Dios quiere. Un abrazo, pasen bien. O sea, ingeniero. Pasa bien.